Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 9 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria de San Juan Leonardi, presbítero y compañeros mártires. Yo los invito en este momento a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este miércoles 9 de octubre. Hoy hemos escuchado el inicio del capítulo 11 del evangelista San Lucas. Realmente hemos escuchado los versículos del 1 al 4, donde encontramos el Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro lo encontramos en dos evangelistas. Lo encontramos en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, sobre todo cuando llega a la segunda parte de este versículo. Dice San Mateo 6:9, ustedes pueden oren así, y continúa la segunda parte: Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre Nuestro que tenemos nosotros en la Iglesia Católica es una recopilación, una unión de estos dos evangelistas, de San Mateo en el capítulo 6, versículo 9 al 13, y en San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dicen algunos estudiosos de la Sagrada Escritura que el Padre Nuestro de San Mateo es una petición dividida en 7 partes, o una oración que tiene 7 peticiones diferentes. En el Padre Nuestro de Lucas encontramos 5 peticiones. El Padre Nuestro de San Mateo termina en griego diciendo apotuto nerú, que traduce como líbranos del mal o del malo. Y el Padre Nuestro de Lucas termina con la petición de no nos dejes caer en tentación. Hay muchas similitudes y muchas diferencias entre el relato de Lucas y el relato del evangelista San Mateo. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco en San Lucas. Pero antes de esto, debemos hacer un recorrido con lo que hemos escuchado ayer. El día de ayer escuchábamos San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, que es el final del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, donde encontramos la parte de Marta y de María. Vimos a María a los pies de Jesús, escuchando su palabra, y quien escucha la palabra de Dios, naturalmente da una respuesta, y esa respuesta es con la oración. Por esa razón, en el Evangelio de hoy se continúa este tema, el tema de la escucha, y nos muestra a nosotros un pasaje en el que Jesús, por su modo de orar, despierta en los discípulos la voluntad de acercarse a Dios mediante la oración. Vea qué interesante esto, porque cuando el Señor oraba, lo hacía de una manera diferente de lo que lo hacían los demás maestros o las demás personas. Y el Señor se convierte en el referente, en el modelo de toda oración cristiana. Por esta razón, la petición del discípulo, enséñanos a orar, es algo nueva y es algo extraña. Es algo actual, todo el mundo quiere aprender a orar. Pero es algo extraña para alguien de la época, pues en aquel momento
en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la gente aprendía a rezar desde pequeño. Ya lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando el Señor Jesús le da el mandato al pueblo de Israel. Le dice: Shema Israel, escucha Israel, dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios, amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 6, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Vea lo que dice el versículo 7, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, las personas aprendían la palabra y aprendían a orar desde pequeñas. También cuando Josué recibe este mandato del Señor, Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a ese pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Dice el 7, basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Y continúa diciendo, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, una persona en la época de Jesús no solamente conocía la ley, sino que la llevaba, la meditaba, aprendían a orar desde pequeño. Es más, todas las personas de la época rezaban 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, es decir, al mediodía, y por la noche, al caer la tarde. Rezaban muchos salmos, rezaban los 150 salmos, por lo general, el Salterio de David. Tenían muchas prácticas piadosas, tenían no solamente los salmos, sino las reuniones semanales en la sinagoga y los encuentros diarios en familia, en la casa, para compartir y para rezar. Pero parece que esto a este discípulo o no le bastaba, o sencillamente descubrió en Jesús algo más y quería algo más. Por esa razón se acerca. La Biblia no dice el nombre. ¿Verdad qué interesante esto? Dice San Lucas capítulo 11 versículo 1. Dice, uno de sus discípulos le dijo. Uno de sus discípulos. ¿Cuál? La Sagrada Escritura no lo dice. Sin embargo, en ese discípulo estamos también representados todos y cada uno de nosotros que queremos orar, que queremos aprender a orar, que tal vez buscamos maestros de oración, sabiendo que el único referente de oración es Jesús de Nazaret y el gran maestro de la oración es el Espíritu Santo. Y en la actitud de nuestro Señor, en la oración de Jesús, este discípulo descubrió que podía dar un paso más allá de lo que había aprendido y que por ello necesitaba una iniciación y una dirección para aprender a orar. Y entonces el Señor Jesús, que escucha esta petición un poco extraña de este discípulo, el Señor le enseña el Padre Nuestro, la oración compuesta por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la encontramos en San Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4. En el Evangelio de Mateo, de forma muy didáctica, Jesús resume toda su enseñanza en 7 peticiones dirigidas al Padre, como ya lo habíamos dicho. En cambio aquí, en el Evangelio de Lucas, las peticiones son 5. Jesús retoma en ella las grandes promesas del Antiguo Testamento y pide que el Padre nos ayude a realizarlas. Las primeras 3 o 2 dicen algo respecto a nuestra relación con Dios. Las otras 4 o 3 dicen algo respecto de la relación entre nosotros. Vamos a centrarnos en la primera palabra que utiliza Jesús. Padre nuestro. Padre nuestro, dice San Mateo. Padre, dice San Lucas. El título expresa la nueva relación con Dios. Padre, Dios es un papá. Dios es el papá. Dios es el Padre. Es el fundamento de la paternidad.
Y este Padre no es como los padres de la tierra, no es como los padres de este mundo, sino que este Padre es santo y hay que santificar su nombre. ¿Cuál es el nombre? En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le revela el nombre, su nombre se lo revela a Moisés, Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy, yo soy el que seré. Pero también hay otras traducciones muy bonitas. Yahvé significa Dios con nosotros. Yahvé significa el Dios que está contigo, estoy contigo. En este nombre Dios se da a conocer. El nombre de Dios es santificado cuando es usado con fe, no como magia, escúcheme muy esto, con fe, cuando es usado según su verdadero objetivo, es decir, no para la opresión, sino para la liberación y para la construcción del reino en medio de los hombres. Este reino que se espera con muchas ansias, con mucho anhelo. Por eso se dice, Padre, santificado sea tu nombre y venga tu reino, la llegada del reino. El único dueño y rey de la vida humana es Dios. La venida del reino es la realización de todas las esperanzas y las promesas. Es la vida plena, la superación de las frustraciones sufridas con los reyes y los gobiernos humanos. Este reino acontecerá cuando la voluntad de Dios se realice plenamente, pero nosotros debemos pedirlo todos los días. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino, dice el evangelista San Lucas al final de el versículo 2 del capítulo 11. Inicia el versículo 3, Lucas 11:3. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Recordemos que en el Éxodo, cada día la gente recibía y recogía el maná del desierto. La providencia divina pasaba por la organización fraterna, por el compartir. Las personas recogían, recolectaban el pan cada día, lo consumían y no podían guardar absolutamente nada porque debían confiar verdaderamente en la divina providencia. Esa era la voluntad de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos invita a realizar un nuevo éxodo, una nueva manera de convivencia fraterna, que garantice el pan para todos, el pan de cada día. Pero también nos dice a nosotros, iniciando el versículo 4, y perdona nuestros pecados. El perdón de los pecados, el perdón de la deuda. Para el pueblo de Israel, cada 50 años se celebraba un año jubilar que obligaba a todos al perdón de los pecados, al perdón de las deudas, Y en el nuevo éxodo, en el nuevo pueblo, en la nueva organización del pueblo de Israel, en nuestro Señor Jesucristo, estas deudas pasan a ser los pecados. Jesús anuncia con esto un año jubilar, un año de gracia por parte del Señor, como ya lo había dicho en San Lucas 4:19. El perdón de los pecados es para nosotros como el año jubilar, es decir, el Señor perdona todas nuestras deudas. ¿Y en dónde las perdona? En el sacramento de la reconciliación. El Evangelio quiere empezar todo de nuevo. Hoy la deuda externa nos es perdonada. Las deudas son cambiadas por Lucas por los pecados. Y el que nos perdona es Dios. Y termina esta parte del Evangelio de San Lucas diciendo, y no nos dejes caer en la tentación. Ustedes saben que en el Éxodo la gente fue tentada y cayó. Como dice el Salmo 94, ¿no? Murmuraron, asquearon, dice el Señor. Este pueblo murmuró y quiso volverse atrás, quiso volverse a Egipto. En cambio, en el nuevo Éxodo, la tentación será superada por la fuerza que el pueblo recibe de Dios. Ya San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12 dice, el que esté firme cuídese de no caer. Y 1 Corintios 10, 13 dice, porque ustedes no han sufrido prueba mayor a sus fuerzas. Y fiel es Dios, Dios es fiel, que si permite una prueba mayor a sus fuerzas, les dará la fuerza para poder superarla. Hermanos, aprendamos de nuestro Señor, que hoy nos enseña a nosotros, que el Señor Jesucristo hoy nos enseña a rezar y nos da un resumen del Antiguo Testamento. Estas 5 peticiones desde el Evangelio de San Lucas son tomadas por nuestro Señor y son el cumplimiento de las grandes promesas del Antiguo Testamento y hoy el Padre nos pide realizarlas.
Hoy hagamos la oración. Hoy pidámosle al Señor también que nos guíe, que nos enseñe a rezar, que nos enseñe a estar con Él. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Y ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 9 de octubre. Hermanos, hoy volvámonos a Dios y pidámosle a través del corazón de la Virgen María que nos enseñe a orar, que nos enseñe a estar con Él. Porque dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 3, que Él llamó a los apóstoles, a los discípulos, para que estuvieran con Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a estar con Él a través del corazón inmaculado de la Santísima y Purísima Virgen María. Hermanos, antes de irme, les recuerdo que estamos en el retiro presbiteral de la diócesis de León y pido mucha oración para que el Señor nos bendiga en este retiro. Hemos recibido grandes enseñanzas que nos han renovado desde dentro con espíritu firme. Pero pídale al Señor Jesús que podamos recibir más para poderles entregar a todos y cada uno de ustedes. Hermanos, antes de irme les recuerdo también, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Ustedes saben que estamos camino al 1.000.000 de suscriptores, pero necesitamos de su ayuda, de su colaboración para poder llegar a esta meta que nos ha puesto YouTube, llegar al 1.000.000 y así evangelizar a miles y miles de gentes que necesitan la palabra de Dios. Por favor, ayúdenme a evangelizar suscribiéndose a mi canal de YouTube. Ahora sí, mis hermanos, despidámonos recibiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.